presentación de Mari Carmen Cantú Valadez y Petra Eufrasia González Rivera. El tema es el ingeniero Miguel F. Martínez, 1850-1919, benemérito de la educación leones. Entonces los dejo con ellas. Tienen, iba a decir 20, no, son 15, ¿verdad? Tienen 15 minutos de presentación y va a comentar. Ustedes mismos, ¿quién comienza? Sí, el trabajo muy fuerte. Sí, no. Por Ambrosio. Ya vi. Por Ambrosio. Sí. ¿Está listo? Enseguida, o sea, tiene 7 minutos. ¿Sí? Entonces, les pido, que ustedes sean muy cuidadosos con el tiempo. Yo estaré vigilándolo, pero para que todos tengamos oportunidad de presentar, porque están todos los ponentes. Pues gracias por acompañarnos esta tarde en este panel de biografías de educadores ilustres. Por lo menos en el trabajo que nos tocó leer vemos que hay un gran aporte de los educadores de los diferentes estados y son figuras que están por ahí, si no olvidadas, por lo menos solo reconocidas a nivel local. Bien, algunos de ustedes ya nos conocen. Mari Carmen Cantú Valadez, maestra de la Normal Miguel F. Martínez, centenaria y benemérita. Es una escuela que fue fundada en 1870, y una servidora, Petra Eufrasia González Rivera, jubilada ya de esa institución y que en estos momentos colaboramos en la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial de la Secretaría de Educación en la coordinación de proyectos de investigación e innovación. Nosotros decidimos escoger a Miguel F. Martínez porque su vida es fuera de orden. Es una persona, ahorita nos vamos a dar cuenta con el bosquejo que les vamos a presentar de la biografía. Es una persona de múltiples facetas, pero que en estos momentos, por el acotamiento que tuvimos que hacer por la naturaleza del panel, solamente vamos a tocar el aspecto educativo. A manera de introducción, pues nosotros nos interesó presentar esta biografía de Miguel F. Martínez para conocer su legado histórico, tanto en la educación primaria como en la educación normal. Es un estudio de caso que, de acuerdo a Roca y Berríos, de acuerdo a Bolívar, se podría catalogar como único e intrínseco. La idea era profundizar en la vida de este personaje. En la biografía, nosotros pues tratamos de reconstruir un sentir, un pensar, un actuar, pero todo esto ubicado en un contexto. Y para armar el relato, en lugar de usar categorías, utilizamos el biograma y los incidentes críticos. Este es un artículo muy interesante que desarrolla Bolívar. En la diapositiva final podemos ver ese artículo que se puede rastrear en internet de Bolívar. El trabajo se inscribe en la corriente de Anales porque incorporamos diversas fuentes, diversos elementos, perspectivas que van más allá de la oficial. Tenemos una fuente de primera mano que es los diarios del biografiado. Nosotros tenemos un legado de Miguel F. Martínez, sus memorias, las memorias de su vida, que constituyen 5 tomos. Podríamos decir que en el trabajo hay un toque de historia matria, porque en el Terruño, en Nuevo León, esta trayectoria de Miguel F. Martínez pues es un episodio histórico significativo. Y a la vez, pues, tenemos también que se nutre de la historia patria. La organización de la narrativa biográfica tiene estos aspectos, estos apartados: sus orígenes, familia, estudios, las experiencias de la infancia, su primera época de labores educativas en las tierras regias, y luego su paso por la Dirección de Instrucción Primaria para el Distrito Federal y los territorios federales,
luego las turbulencias políticas y su nombramiento como director de la Escuela Normal de Profesores de México, y su retorno a Monterrey en octubre de 1915 y cómo se consolida la educación normal en nuestro estado. Y por último, las fuentes de consulta y referencias. Esta es una fotografía de Miguel F. Martínez y sus hijos. El mayor de sus hijos fue Arnulfo. Miguel F. Martínez es hijo de Antonio Martínez, una persona originaria de San Luis Potosí, y Francisca Pérez Montalvo. Miguel luego se casó con Josefa Rendón de Anda. Miguel ya tuvo la suerte de nacer en Monterrey, y desde sus memorias se habla de 10 hijos. Sin embargo, a través del texto solamente podemos recuperar los nombres de 9. Uno de ellos inclusive, pues coloquial, ¿verdad? Anita. A Josefita le decía así de cariño. Tenemos resaltado a Arnulfo porque Arnulfo ocupó diferentes posiciones como maestro de educación de talleres, lo que sería ahora educación tecnológica, y fue a estudiar al extranjero. Fue una de las personas que salió a estudiar por una propuesta que hubo de enviar estudiantes al extranjero. Antonio también es de los que él cuenta que le sobrevivían hasta cierta época, 1900 y piquito. Ignacio Nachito, que se dedicó a las artes y a través del cual tenemos inclusive una mascarilla mortuoria que le hizo a su papá cuando él fallece. Josefa, que es a la que le dejaron en custodia todo el acervo personal de Miguel F. Martínez, y que gracias a un bisnieto nosotros pudimos conocer. Miguel Domingo, que fue reconocido como poeta. Hoy en la mañana en una de las salas una persona hablaba de un libro de poemas que era de Miguel F., suponía ella que era Miguel F. Martínez, y ya después reflexionando pensábamos, a lo mejor era el hijo, ¿no? Porque él fue poeta y también se dedicó a la docencia. Estuvo más años en Ciudad de México. Sus experiencias de la infancia, pues era humilde. De su padre aprendió el oficio de pintor. Habla de que inclusive colaboraron en la decoración del Palacio de Gobierno de Monterrey, de Nuevo León, perdón, y que también aprendió a tocar flauta. De hecho, pues por ahí se tienen algunos programas y le apodaban el Pico de Oro. Parece que era muy bueno con la flauta dulce. Él tuvo encuentros con personas de diferentes clases sociales, que también pues a su vez interactuaban con muchas gentes, ¿no? Como el obispo de Linares, Francisco de Paula, el general Pedro Ampudia, que fue gobernador del estado y que le permitía inclusive jugar con sus hijos ahí en Palacio; Felipe Naranjo, hermano del general Francisco Naranjo, y que fue compadre de él, confirmó a uno de sus hijos. En su primera época de trabajo en las tierras regias, él descubre la profesión de maestro, lo relata, por un incidente de poca importancia. Solicita la dirección de la escuela municipal número 2 que dejó el profesor Serafín Peña. Posteriormente se va a presentar un trabajo aquí de Serafín Peña. Y para esa época él todavía no se graduaba. Miguel F. Martínez es ingeniero topógrafo, todavía no se graduaba, pero decía que era común que se improvisaran a los maestros de primeras letras con estudiantes de Facultad Mayor, el Colegio Civil. Cargos que ocupó en Nuevo León: fue director general de instrucción primaria, 1891, pero dirigió escuelas de diferentes niveles: primaria, normal, Colegio Civil. Fue responsable de la organización de la Biblioteca Pública del Estado y fue representante de Nuevo León en los Congresos Nacionales de Instrucción, el primero en 1889, el segundo en 1891. Fue miembro de diversas comisiones. En 1891 puede rescatarse quizás la relatoría de la comisión relativa a escuelas normales, según lo consigna ahí en su diario. Participó en 2 proyectos de ley para organizar la educación del Estado. En 1886, que estableció que la educación normal quedaba a cargo del gobierno y que podía contar con su propio edificio. La normal, como quizás ocurrió en varios estados, estuvo itinerante, ¿no? Se consignan 2 o 3 edificios, y el último, en la década de los 70, es el que se ocupa en estos momentos. Se establecieron 2 planes de estudios paralelos, de educación escolástica y de conocimientos pedagógicos,
Y se estableció la práctica pagada, la parte de la formación académica, la práctica pedagógica. Ojo, existe por ahí un decreto donde se oficializa una iniciativa para que la práctica se pagara, que es algo que se rescató en este plan de estudios que está por terminar, que empezaron en el 97 con la licenciatura en educación primaria, de pagarles a modo de beca a los estudiantes su servicio de práctica, ¿no? Bueno, Nuevo León lo tiene desde antes de 1900. En 1891 se propuso la organización completa de la educación, desde instrucción primaria hasta educación superior, y ahí tenemos varias leyes: Ley General sobre la Instrucción Pública, y que establece características de la ley. Aquí es muy importante, muy interesante, porque después, en su paso por la Dirección General de Instrucción Primaria para el Distrito Federal y Territorios, ahí se caracteriza también cómo debe ser la educación. En 1891 ya se planteaba para Nuevo León: obligatoria, laica, gratuita, que considerara la formación de ciudadanos, los derechos, la promoción del desarrollo físico. Se reglamenta la instrucción primaria, la escuela de medicina, la escuela de jurisprudencia. Como director general de instrucción primaria del Distrito Federal, esto ocurre a una invitación que le hace Justo Sierra, 1901 a 1911, y él nos relata qué personas estuvieron. Por ejemplo, habla de Luis C. Ruiz, que estuvo los primeros 5 años, luego siguió él, fíjense ahí en el periodo, son 10 años, es un buen periodo como para provocar impacto. Y luego le siguió José Miguel Rodríguez del 11 al 13, y luego después tenemos a Bruno Martínez, José Ferrés, Leopoldo Quién. La Ley de Instrucción Primaria Superior se hace ley el 12 de diciembre de 1901 y fue propuesta por Martínez y Rebsamen. Miguel F. Martínez relata en sus memorias que él quería una sobre primaria elemental, pero que a Justo Sierra le interesaba que saliera una sobre primaria superior. Comienza él también desde esta posición de director de instrucción pública, de instrucción primaria pública, las juntas semanales con inspectores, y ahí tocaba tópicos diversos, ¿no? Los más interesantes me parecen que son los sobre metodología para la enseñanza de la lengua nacional, las lecciones de cosas de la moral y la geometría. La primera fiesta escolar ocurre cuando está acá en Ciudad de México y fue realizada a finales de 1902, una década después de la primera que se organiza en Nuevo León. Con estas fiestas escolares él pretendía acabar con las fiestas de premiación que se hacían, ¿no? Donde más era como para catalogar a los estudiantes primer lugar, último lugar, y entonces él pensaba que se podía cerrar de otra manera. Entonces esas fiestas escolares pues tienen éxito y derivan en lo que ahora conocemos como asambleas cívicas, ¿no? De ahí hay una sugerencia del presidente Díaz, le gustó el evento y él entonces recomienda que se cante diariamente en Lima. Entonces las ideas luego se tergiversan, a veces las personas las ven de una forma y terminan en otra. Informes escolares de la Dirección General. Una característica que tiene Miguel F. Martínez es que sus cosas es muy sistemático, muy metódico, minucioso, y eso se refleja en esos informes de la Dirección General. Por ejemplo, se muestran estadísticas por género, ¿no? En el de 1903 esto se puede checar, él lo relata en sus diarios. Para esa época pues, se habla ya también de la creación de 4 jardines de niños, la creación de una inspección para eso. Estos informes, este tipo de informes existen en Nuevo León desde antes de 1900 y tienen las mismas características, donde inclusive por municipio se podía revisar la matrícula por sexo y también el tipo, los maestros también por sexo, el mobiliario que contaban, etcétera, etcétera, los recursos que se invertían, si el edificio estaba en edificio propio prestado, las rentas que se pagaban, etcétera. En esa misma ley se habla del establecimiento de escuelas especiales para niños anormales, física, moral, intelectualmente. Se habla de pensiones de retiro, cajas de ahorro. Sin embargo, él señala en sus memorias que desafortunadamente no todo fue reglamentado. Entonces, parte de la ley fue ley muerta, ¿verdad?
hasta donde se pudo reglamentar, pues se tienen cosas. Él contribuyó también en la ley constitutiva de la Universidad Nacional, fue promulgada el 26 de mayo de 1910, y ahí presenta un discurso para proponer que las normales se incorporaran a la universidad. No nos quisimos meter en esto porque eso es motivo para otra ponencia, igual sobre su participación en los congresos nacionales pedagógicos. Inclusive la doctora Belinda Arteaga tiene un documento sobre Miguel F. Martínez y su participación en los congresos. Con relación a la universidad, vuelvo a este mismo punto, también se le encarga que elabore un proyecto para organizar la extensión universitaria, y ese se aprueba en diciembre de 1910, y ahí se encarga de todo lo que tiene que ver con la extensión universitaria. Entonces, no le pedimos nada a otros países. Yo había leído algo de un argentino, pero que para otra fecha, 1950, propone algo de la extensión universitaria, y nosotros, fíjense en qué tiempo lo tenemos. Como participante, representantes de la Federación o del Distrito Federal o de la Secretaría de Educación Pública, también participan en el tercer y cuarto congresos nacionales. En el tercero es vicepresidente y en el cuarto es presidente. Relata otros dos congresos más, no nos quedó claro si eran congresos nacionales o locales. Habla uno de Guanajuato y uno de Coahuila, pero habla de que por cuestiones económicas ya no pudo asistir. Inclusive el de Coahuila, que era más cercano, habla de que pidió que fuera alguien en su representación, nada más fue a la inauguración y se retiró. También se lamentaba de que, por ejemplo, en ese último que no consigno aquí, de que se daba muy poquito tiempo para la discusión. Realmente en los primeros dos congresos es donde se extienden por más tiempo, hablamos de meses. Estos, el tercero y el cuarto, ya son de días, ¿no? Sí, muy bien. Dirige la normal de profesores en México. Hay turbulencias políticas, tiene problemas con el estudiantado porque se recortan sus becas. Hay un punto que me interesaría señalar, que el lema de la normal de México es similar a las de las tres normales básicas de Nuevo León: Lux, Pax, Vis, luz en la inteligencia, paz en el corazón y fuerza en la voluntad. Es un lema que propuso Miguel F. Martínez para la normal de México en su 25 aniversario. Y pues bueno, se nos quedan algunas cosas, después podemos pasar la presentación para quienes gusten. Hay todavía toda una sección donde se consolida la educación normal en Nuevo León. Gracias. Comentarios. Sí, es mejor, ¿no? Nos queda más redondo, ¿les parece? Sí, pasa. Tienes la mitad del tiempo, 7 minutos. Buenas tardes. Primeramente, al trabajo le puedo hacer algunos comentarios. Por ejemplo, tengo entendido que él pues nace en 1850, ¿sí, verdad? Así es. Y coincide con la muerte del personaje con quien yo voy a hablar, que es de Pedro Vallejo, que él muere en 1850, entonces nace el de nuestro comentario en 1850. Y bueno, muere el 2 de febrero de 1919. Y bueno, también Pedro Vallejo nace en 1819, o sea, un siglo después, pero del 19. Entonces son dos coincidencias. Y una tercera, que pues bueno, sus padres tienen de origen de San Luis Potosí, entonces bueno, ya hay muchas raíces de mucha población de San Luis Potosí que emigra a Monterrey. Y bueno, un segundo comentario, que es un artesano, es un artista, es un docente, y pues un personaje que participa en la política educativa y en la gestión escolar de nuestro país. También en un tercero puedo hablar de que participar en la política estatal implica participar o tener ya experiencia en la educación básica, en educación normal, en el conocimiento profundo de los planes y programas,
y bueno, sobre todo un equilibrio entre la práctica pedagógica y la formación académica. También puedo comentar que participar en la política educativa es tener un amplio conocimiento en el sentido antropológico y filosófico, y entonces pues eso le da una oportunidad, y además en la administración y en la gestión escolar, eso le da pues oportunidad de participar en en la elaboración de estos reglamentos y de estas leyes. Y en un cuarto momento participa él en la educación a nivel nacional, en la educación de Monterrey, y posteriormente en otro momento como asesor pedagógico. O sea, como que ahí ya es otro momento de su desarrollo profesional, pero sobre todo se ve cómo participa en la consolidación de una serie de características de la educación, que es nacionalista, integral, laica, y bueno, también se involucra en la educación especial. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, como universitario, participa en los niveles básico, de primaria, de normal y universitario. De tal forma que, bueno, a veces en su época se dio una serie de choques entre la educación universitaria y la educación normalista, y un celo profesional entre una y otra, y él logra combinar esos dos elementos. A mí me parece un punto muy importante. Después ya participar como director en la normal, en los momentos a nivel nacional y a nivel de Monterrey, Nuevo León, eso también es algo, pues para mí también muy importante, ¿no? Y bueno, yo no había leído esto que pasaron en este momento. Una de sus grandes cualidades también fue esto de la familia, ¿no? Y dejar documentos y una autobiografía que yo creo que pocos lo hacen. Entonces, también son dos cosas a su favor, de construir una familia y una autobiografía. Entonces, eso contribuye mucho a lo que estamos viendo y a lo que ellas han hecho. Yo por último haría una recomendación, porque si el encargo es hacer algunos comentarios y unas recomendaciones, yo simplemente una recomendación en el sentido de que a lo mejor si se buscara más en algunas otras fuentes oficiales, no sé, en los mismos archivos de la Secretaría de Educación Pública y en algunas hemerotecas, seguramente también hay más información, porque ya es verlo en una triangulación de qué opinan los editorialistas o los reporteros de esa época, y entonces se fortalecería este trabajo y le daría más realce, ¿no? Y entonces ustedes también ya tendrían mayores elementos con qué hacer más juicios o juicios de valor, y hacer una complementación, una triangulación ya entre comillas más sólida, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría recomendar, porque a mí en lo particular también eso me ha ayudado a hacer a mi trabajo en dos partes, ¿no? Entonces yo eso es lo que les puedo recomendar también, y bueno, pues es todo de mi parte. Es todo de mi parte.